Vamos a dejar que el Señor nos hable hoy. Desde bien pequeño soy un preguntón. Me gusta mucho hacerme preguntas y la palabra constantemente me lleva a hacerme preguntas que solo por la propia palabra pueden ser respondidas. Y creo que hoy es un día donde algunas preguntas que quizá han pasado por nuestra mente pueden ser respondidas a la luz de la palabra. Le he puesto un título al mensaje, es Su reino transforma mi vida. Es decir, Él transforma mi vida, su Espíritu Santo transforma mi vida. En ocasiones, oye, ¿cuántos se gozan cuando son sanos de una enfermedad? Qué bueno el poder decir, wow, tal persona ha sido sana de una enfermedad, ha sido libre de tal adicción, de esto, de aquello. Y es precioso y a veces buscamos también esas señales, pero infravaloramos otras que son impresionantes. Véase la transformación de la vida de una persona. Es decir, esto ya es una opinión personal. Para mí, la transformación de la vida de una persona es el milagro más impresionante que uno puede ver. Y yo creo que esta mañana podemos salir de este lugar transformados por el poder de la palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Y voy a empezar a preguntar algunas cosas para que juntos podamos hacer un autoanálisis. ¿Sí podemos? ¿Sí? ¿Alguien me acompaña? ¿Estoy solo? Vamos juntos. ¿Por qué siento que no cambio? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué será que sigue habiendo áreas en mi vida que me estorban y no las cambio? ¿Por qué será que hay gente que no cambia? Yo creo firmemente en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio del Reino, el Evangelio bíblico, genuino de Cristo, porque mucha gente se llama cristiana, pero cristiano es un seguidor de Cristo que ha recibido el reino, que se establece bajo su palabra y bajo los principios del reino, de la palabra de Dios. Y yo creo firmemente que el Evangelio del Reino se diferencia de cualquier otra religión en que el Evangelio produce cambio. Necesariamente tiene que producir una transformación en la vida de la gente. Nacemos de nuevo, nuestro espíritu es transformado, nuestra mente empieza a cambiar y por lo tanto nuestra manera de vivir y de comportarnos, es decir, nuestro testimonio, también es inevitable que cambie, que sea transformado. Es decir, aquí viene una afirmación. Si el Evangelio del Reino no nos ha cambiado, el Evangelio del Reino no nos ha llegado. Qué importante, porque a la persona que realmente llega al Evangelio del Reino es una persona que cambia, que es transformada. Y hay tantos testimonios de gente que vivía sometida a tantas cosas, quizá al alcohol, a las drogas, a los vicios, gente en pozos profundos que vivían en tinieblas, pero que un día tuvieron un encuentro con Jesús y fueron transformadas, dejando a un lado su vida pasada, dejando a un lado vicios, dejando a un lado adicciones, dejando costumbres, dejando tantas cosas que de alguna forma, porque fíjate, qué importante es que entendamos esto, todo lo que no es de Dios y que nos separa de Él, nos destruye. Pero ¿por qué será que hay personas que no cambian? Ahora, yo sé que los cambios que la palabra, que el Evangelio del Reino produce en la vida de una persona a veces no suceden de la noche a la mañana. Otras veces, oye, hay gente que lleva otros ritmos, otros procesos, otras formas. Son cambios progresivos normalmente, a medida que vas conociendo, a medida que vas aprendiendo, a medida que vas conociendo la palabra de Dios, que conoces al Señor lo que le agrada y lo que no, empiezas a vivir aquello que le agrada y empiezas a dejar aquello que no le agrada. A veces, sin conocerlo, el Espíritu Santo, oye, te redarguye y pone en tu corazón lo que debes dejar de hacer y aquello que debes comenzar a hacer. Hay gente que cambia de forma acelerada, radical, hay gente que cambia de forma progresiva, paulatinamente. Pero hay otros que pasa el tiempo, pasan los años y no cambian. Siguen en los mismos hábitos, siguen viviendo una vida de pecado, siguen viviendo una vida haciendo lo que no agrada a Dios y hasta cierto punto tienen la intención de hacerlo, de agradar a Dios. Incluso a veces es gente fiel que no falta en las iglesias. No estoy hablando solamente yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos pertenecemos al mismo reino, todos somos la iglesia, ¿verdad? A veces es gente comprometida, que ofrenda, que diezma, que sirve, que es fiel en su asistencia, pero no cambia, no cambia.
Sigue viviendo la misma vida. Me recuerda a la letra de una canción de Marcos Vidal que dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el mismo consejo que reciben varias personas para la misma necesidad, en unos surte un efecto y hay cambio y en otros no? ¿A qué se deberá? Si es el mismo consejo, si es la misma palabra, es la misma necesidad, ¿por qué habrá gente que por más que ha recibido palabras de parte de Dios no cambia? ¿Por qué hay quienes no cambian? Os prometo que vamos a intentar dar respuesta a través de la palabra, porque estoy haciendo mucha pregunta. Os dije que soy preguntón. Quizá hay gente que se pregunta: ¿y por qué hay áreas de mi vida que yo sé que debo cambiar, pero no las cambio? O el cambio quizá es tan despacio que me frustro porque incluso a mi criterio es casi imperceptible. Creo en la palabra, escucho la palabra, trato de seguir la palabra, pero siento que no puedo cambiar. Tengo el deseo, tengo la intención, pero no avanzo. ¿Por qué no surte el mismo efecto en mí esa palabra que sí transforma a otro? ¿Por qué si me congrego, si no me pierdo un solo culto, una sola reunión? Si yo sé que vienen los pastores Barabachi y yo ya estoy apuntadito. Y ya tengo la alarma puesta para estar aquí una hora antes si hace falta. ¿Por qué si me congrego y me involucro y hago y deshago, por qué no cambio? ¿Por qué mi cambio es tan lento? ¿Por qué hay quienes avanzan de forma acelerada en su vida espiritual y otros tardan años o quizá definitivamente no cambian? Ahora, antes de dar respuesta a estas preguntas, quiero establecer al menos dos principios de la palabra. El primero de ellos, el avanzar o no, avanzar o no, salir adelante o no, no depende solo de Dios. Obviamente necesitamos su intervención divina, es necesario, necesitamos que el Espíritu Santo intervenga, pero también depende de nosotros. También depende de nosotros. Quizá ese es el error de aquellos que cambian muy despacio o que del todo no cambian, que quieren que Dios haga aquello que a uno le toca hacer. No solo depende de Dios, nos toca hacer una parte en ese proceso de cambio. Y Dios nos va a ayudar y Él nos transforma, pero tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto un poco dinámico? Mira el que tienes al lado y dile: tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que hacer tu parte, tienes que hacer tu parte. Dios hace la suya, Dios hace la suya, tú tienes que hacer tu parte. Es decir, nosotros hacemos lo humanamente posible, pero luego el milagro de transformación en nuestras vidas, cuando nosotros caminamos en obediencia, es el Espíritu Santo, es el Señor el que lo hace en nuestras vidas. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Por otro lado, si pensaste que hay gente que cambia porque Dios tiene favoritos, no, Dios no tiene favoritos. Dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Vemos cómo en Hechos 2 el Espíritu Santo cayó sobre los 120 que estaban allí, que eran judíos, pero luego el Espíritu Santo llama a Pedro y le dice: oye, Pedro, ve a casa de Cornelio, un gentil, un centurión romano, un gentil que no era judío. Y cuando estaba hablando, Pedro cayó sobre la familia de Cornelio el Espíritu Santo y dijo: Pedro, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Y dice: en verdad veo, Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque Dios derramó su Espíritu Santo sobre el judío, pero también sobre el gentil. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, vuelvo a preguntar: ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no cambio? Vamos a la palabra, ahora sí, vamos a meternos de lleno. Dile al que tienes al lado: prepárate, aquí viene lo bueno. Lucas capítulo 8 del versículo 4 al 15. Y en esta parábola del sembrador encontramos respuestas a todas estas preguntas. Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, es decir, pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Sigue diciendo: otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír,
oiga. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer o conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y sigue diciendo, versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de prueba, dice la palabra, se apartan. Versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y el último versículo, voy a leer el 15 también. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dice, y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. De acuerdo a lo que yo veo en esta porción de la palabra y de acuerdo a lo que estamos en este momento leyendo, encuentro 5 causas. Seguro que habrá más, pero al menos 5 causas por las que a veces no hay cambios o no se producen como deberían producirse. Te los menciono rápidamente. El primero de ellos es dureza de corazón. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dureza de corazón. En segundo lugar, superficialidad o falta de profundidad. En tercer lugar, afanes de la vida o preocupaciones. ¿Alguien ha estado preocupado alguna vez? Solo yo. Nadie se preocupa en esta vida. Esta palabra es para mí nada más. No. Preocupaciones, afanes de la vida. En cuarto lugar, el engaño de las riquezas. Y en quinto lugar, falta de fe. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. En primer lugar, dureza de corazón. En Lucas capítulo 8, versículo 12, lo que dice es, y los de junto al camino son los que oyen. Repite conmigo, oyen, pero dice, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Normalmente el terreno en un camino suele ser duro. Hoy en día hay tractores, bueno, en Extremadura hay campo, ¿verdad? Y se trabaja mucho también en el campo. Pero hoy en día hay tractores, hay muchos avances, mucha maquinaria para la tierra, pero en agricultura se usaban mucho las yuntas de bueyes, animales de carga pesados que estiraban un arado unidos por un yugo y juntos hacían fuerza. Porque si quieres sembrar en un terreno duro, no se te va a dar la cosecha si no se ablanda ese terreno que está duro. Porque la semilla tiene que entrar en un terreno blando. Y por eso lo que hacen o lo que hacían esos animales con el arado era ir haciendo surcos para que pudiera entrar la semilla en tierra blanda y pudiera germinar. Pero si la semilla cae junto al camino, el camino es duro. Entonces, ¿qué dice Jesús? Una parte de esa semilla cayó junto al camino o en tierra dura. La dureza de corazón es una de las causas por las que no hay cambios a veces en nuestras vidas. Si nuestro corazón está duro, no habrá cambios. Necesitamos tener un corazón sensible a Dios. Es más, mi oración en este momento es que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu, a la voz de la palabra, que podamos dejar que profundamente la palabra traspase, que parta hasta el alma y que rompa los tuétanos y que realmente podamos abrazar cada palabra que sale de la boca de Dios. La dureza de corazón es una de las causas por las cuales no hay cambios en nuestras vidas. Necesitamos decirle al Señor, como le dice el salmista en el Salmo 139, examina, oh Dios, mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Dios no va a cambiarte a la fuerza. Una de mis películas favoritas es la de 300. Esto es Esparta. Y hay una escena, ¿verdad?, en la que se ve al protagonista, Leónidas. ¡Wow! Esto es Esparta, y da una patada, ¿verdad? Hay gente que cree que Dios va a entrar en nuestras vidas abriendo la puerta de nuestro corazón así. ¡Wow! Aquí estoy, soy Dios. Pero la verdad es que Dios no irrumpe de esa manera en nuestras vidas, no va a forzar. De hecho, la palabra del Señor lo que nos dice es que Él está llamando a la puerta. Y aquel que es sensible y oye su voz y abre, dice que Él quiere entrar y cenar con nosotros, sentarse a la mesa. Necesitamos tener un corazón sensible
a Dios. Necesitamos un corazón dispuesto a que Dios nos transforme para que Él nos diga los cambios que nosotros, con ayuda de Dios, necesitamos hacer. La tierra dura no deja entrar la palabra. Un corazón duro no deja entrar la palabra. La palabra, hemos dicho, es la semilla. Y la semilla puede ser buena y puede haber una buena siembra. Pero si la tierra está dura, si el corazón está duro, la semilla se pierde. Dice la palabra, el diablo la arrebata. Si la palabra que hoy te comparto, que te comparten la semana que viene, que te comparten en el culto del jueves, porque no es el miércoles, acuérdate, es el jueves. Si tú recibes palabra, pero tu corazón está duro, la palabra, la semilla puede ser muy buena. Pero si tu corazón está duro, no cala y el diablo la arrebata. Saliendo de aquí, dice la palabra, vienen las aves, la arrebatan, la quitan de tu corazón. La pregunta es, ¿qué hace que un corazón esté duro? ¿Qué hace que un corazón esté duro? Quiero hablarte de algunas de las causas de que un corazón esté duro. Mira, una de las causas que produce dureza en el corazón es el engaño del pecado. Una de las causas que produce dureza en el corazón es el engaño del pecado. ¿Cómo engaña el pecado? El pecado engaña haciéndote pensar que no habrá consecuencias. Pero dice la Biblia que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otra cosa que causa dureza en el corazón es simplemente decisión propia. Hay gente que ha decidido tener un corazón duro. Claro, nosotros hoy en día pensamos que duro es aquel que se tatúa aquí un corazón y pone amor de Madrid. Entonces lo ves por la calle y te cruzas de acera por no. No, hay gente que deliberadamente no quiere nada con Dios y ha decidido poner su corazón duro para que no entre la palabra. Tú puedes orar por la persona, puedes hablarle a la persona, pero cuando la persona ha decidido tener un corazón duro, por más que venga la palabra, la persona no reacciona. Es como que por un oído entra, por el otro sale. Dios nos libre de un día caer en tal dureza que nos lleve a tomar la decisión de no dejar que la palabra de Dios entre en nuestras vidas, entre en nosotros. Se cauteriza la conciencia, se hace un callo en el corazón, porque hay gente que decide deliberadamente ser duro. Encontramos un ejemplo en Zacarías, cuando el Señor le habla a su pueblo Israel. Y en Zacarías 7, versículo 8 en adelante dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Y entonces empieza a dar una lista, cosas buenas. Oye, mira lo que dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Todo lo que Dios le dice al pueblo que hagan es bueno. Versículo 11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y el versículo 12 dice, y pusieron su corazón como diamante. No entró la palabra, y no fue el diablo, no fue el engaño del pecado, fue una decisión personal del pueblo de Dios. No quisieron oír a Dios, pusieron su corazón duro como diamante. Y necesitamos pensar, si no estamos cambiando, si realmente lo que a otros sí ha cambiado, a nosotros no lo ha hecho, habría que pensar si nuestro corazón está duro por el engaño del pecado, o habría que pensar en la posibilidad de que realmente hemos decidido no cambiar. Es fácil decir, yo quiero cambiar. Es más, hay gente que dice, necesito cambiar, pero si no empiezo a caminar en esa dirección, solamente estoy diciendo algo, pero son mis hechos los que revelan la verdadera intención del corazón. Entonces, qué importante esto. Pero también el corazón se endurece, ahora sí, por una obra directa de Satanás, por el engaño del pecado, porque yo, por decisión personal, oye, yo soy duro de roer. Y en tercer lugar, también por una obra directa del enemigo, del diablo. Cuando le das lugar al enemigo, endurece tu corazón. Cuando abres una puerta de par en par, endurece tu corazón. Por eso dice el Señor que no le demos lugar al diablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta
de Dios. El corazón se puede endurecer entonces por una obra directa de Satanás y habría que ver si es el caso y decirle al Señor: en el nombre de Jesús, líbrame de toda obra maligna y cierro puertas en mi vida en el nombre de Jesús al enemigo para que no endurezca mi corazón. Por otro lado, el corazón se puede endurecer por poner atención a las malas experiencias o a los malos testimonios. ¿Cuánta gente que tiene quizá un corazón duro por su niñez, por lo que pasó en su niñez o en su adolescencia? ¿Cuántas personas hoy mucho de su comportamiento está afectado por lo que sufrieron de niños, un abuso sexual, por lo que fue un maltrato psicológico, un maltrato físico, y eso trajo una dureza a su corazón? ¿Cuántos padres no pueden darle un beso a sus hijos porque ellos no lo recibieron? Y quizás esa dureza está ahí y está tan fuerte. ¿Cuántos hombres no pueden tratar bien a una mujer como vaso frágil porque vieron a su padre tratar mal a su mamá? ¿Cuántos hombres golpean a sus mujeres? Bueno, y ahora viceversa, porque se ve de todo. Porque fue lo que vieron, fue lo que vivieron. Porque el corazón se endureció por las malas experiencias. ¿Cuánta gente hay que está decepcionada del cristianismo porque tuvieron malas experiencias con otros? Y su corazón se hizo duro y lo pusieron como diamante y por eso la palabra no entra. Puedes aconsejarles una y otra y otra y otra y otra vez y no entra la palabra, a menos que permitan que el reino de Dios se establezca en sus vidas y haya una obra del Espíritu Santo para quebrantar ese corazón y que haya un cambio en sus vidas. Por eso, cuidado con nosotros ser de tropiezo para otras personas, pero no tropecemos tampoco para que el corazón no se endurezca. O no permitamos que se endurezca nuestro corazón tampoco por los tropiezos de otra persona. Oye, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y susceptibles de caer somos todos. ¿Cuántos son perfectos aquí? Digo, de pronto alguien. Qué importante. Ay de aquel que es tropiezo para uno de estos más pequeños. Mira cómo lo dice el Señor. Más vale atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar que ser de tropiezo para otros. Porque hay gente endurecida en su corazón por las malas experiencias o por los malos testimonios. Que Dios nos ayude a ser un buen testimonio. Ahí están las causas de la dureza: el engaño del pecado, decisión propia, una obra de Satanás, lo que indirectamente los malos testimonios o las malas experiencias que has tenido te pueden llevar a endurecer el corazón. Y esta mañana quiero decirte, si sientes que tu corazón está endurecido, no dudo que hayas tenido quizá una mala experiencia con alguien, pero no tienes excusa para dejar que tu corazón se endurezca. Porque Dios quiere tratar con tu corazón. Porque no miras a que tienes al lado y le dices: Dios quiere tratar con tu corazón. Dios quiere tratar con tu corazón. Quizá otros te han lastimado, quizá otros te han dañado, quizá otros no son lo que tú quieres que sean, pero no tienes excusa para endurecer tu corazón. Ahora, ¿cómo actúa una persona dura? Un corazón duro oye, pero no escucha. Un corazón duro percibe la palabra, pero no la pone por obra. Un corazón duro no reconoce errores. Un corazón duro no atiende el consejo. Un corazón duro se opone a lo que Dios quiere hacer. Un corazón duro no obedece, no cree, es tardo para creer. ¿Y cómo ablandar un corazón duro? Reconociendo áreas de dureza. ¿Cómo ablandar un corazón duro? Reconociendo áreas de dureza. Si yo te pregunto y hacemos un autoanálisis con la ayuda de Dios, porque a veces lo más difícil es identificar nuestros propios errores. Dice la palabra que ¿quién podrá entender sus propios errores? Es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos ver y hacer un autoanálisis. Y pregunto, ¿qué áreas hay en tu vida donde hay dureza? ¿Qué áreas hay en tu vida donde tú dices: aquí estoy duro yo, ahí no hay quien entre? Quizás como padre tengo un área de dureza, quizás como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como creyente, como hermano, como servidor, tengo áreas de dureza. ¿Qué áreas hay en tu vida donde hay dureza? Quizás por experiencias con otros mi corazón se volvió frío y duro. Pídele al Señor y yo te animo. Fíjate, yo siempre le digo a nuestra congregación en Madrid que no hace falta salir de estas 4 paredes para empezar a poner por obra la palabra. Es decir, a partir del momento en que la estoy recibiendo, la puedo poner por obra. ¿Nos animamos? ¿Lo hacemos un momento? ¿Por qué no cerramos un momento nuestros ojos? Y todos juntos podemos pedirle al Señor: quebranta mi corazón, Señor. Quebranta mi corazón.
Yo quiero invitarte a que tú lo puedas hacer. Puedes levantar tus manos con libertad. No te distraigas con nadie, sino en este momento, si tú identificas que hay áreas en tu corazón que necesitas ser transformadas, en este momento tú le puedes decir al Señor, Señor, quebranta mi corazón, porque quizás se volvió duro, quiebra mi corazón, porque no quiero que se endurezca. Porque cuando el corazón se endurece, por más que se siembra esa semilla, y Señor, qué privilegio el poder recibir esa semilla que estoy recibiendo, pero no quiero que llegue el enemigo y me la robe. Entonces, Señor, ablanda mi corazón, quebranta mi corazón, en el nombre de Jesús. Cuando el corazón se endurece, Jesucristo mismo podría venir en persona a hablar contigo que no le harías caso. Sucedió ya. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Si hay algo que tienes que cuidar, cuida tu corazón. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Por eso que Dios nos ayude a tener un corazón sensible y que nunca se endurezca, porque cuando el corazón se endurece, el sembrador puede ser bueno. ¿Cuántos creen que Dios es un buen sembrador? El sembrador puede ser bueno, la semilla puede ser buena. ¿Cuántos creen que la palabra es una buenísima semilla? Para mí es la semilla, pero puede no producir cambios en nuestra vida si nuestro corazón está duro. Y salimos de aquí y nos olvidamos de todo y mañana volvemos a hacer lo mismo. Cuando Dios quiere en ti una vida de avance, una vida de transformación, un despertar. Primero entonces, dureza de corazón. En segundo lugar, superficialidad. ¿Qué es lo superficial? Mira, ahí te va la revelación. Lo que está sobre la superficie. Impresionante. Lucas capítulo 8, versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Poca profundidad, no tienen raíces. Entonces, si Satanás no pudo impedir que te relacionaras con Dios, si no consiguió endurecer tu corazón, ahora va a pasar a la siguiente fase. Va a intentar que no profundices en Dios. No solamente se trata de entrar en una relación con Dios. Eso sucede cuando le rindes tu vida al Señor. Ahí empieza una comunión con Dios. Le entregas tu vida al Señor, le recibes como tu Señor y tu Salvador. El Espíritu Santo habita en ti. Comienza una relación con el Señor. Pero si queremos avanzar, si queremos que la semilla fructifique, que el reino avance, si queremos que la palabra haga cambios en nuestra vida, necesitamos profundizar en Dios. Profundizar en nuestra relación con Dios. Su única relación con Dios es 2 horas el domingo, 1:30 algunos porque no llegan puntuales. Lo bueno es que yo esta tarde me voy. Necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios. No podemos vivir solo de emociones, no podemos vivir solo de las atenciones que otros pueden tener con nosotros. Hay gente que quiere todo el tiempo estar emocionado, y tiene que ser emocióneme, pastor. Por favor, elijan las canciones que a mí me gustan. Cántame Los carros del faraón, que si no es esa, no. Los carros del faraón. Necesitamos entrar en una profundidad, en una relación profunda con Dios y con el Espíritu Santo. No podemos vivir solo de encuentros emocionales o de una emoción que sentiste hace 10 años. Yo lo que creo es que cuando uno tiene un encuentro con Dios, se está abriendo la puerta a una vida de encuentros con el Señor, diarios. Pero no me sostiene solamente lo emocional o lo que sentí en un momento, sino la convicción, mi fundamento, la roca que es Cristo. ¿Quieres que esta emoción siga sosteniendo tu vida espiritual? No va a haber cambios. La palabra se echa a perder porque no hay raíces. No podemos vivir solo de las atenciones que puedan tener otros con nosotros. Hay gente que vive de eso. No dependemos de otros, dependemos de Dios. Dependemos del Señor. El problema es que cuando no hay profundidad empezamos a depender todo el tiempo de terceras personas. Y no por esto digo que ahora los pastores, los líderes en todo el mundo van a evadir la responsabilidad de bendecir a las personas que les rodean. No. Pero si en un momento dado no pueden llegar, voy a perder el avance del reino, la transformación del Espíritu Santo en mi vida o lo que Dios quiera cambiar por cómo se comportan o dejan de comportar. De ninguna manera vamos a profundizar en nuestra relación con Dios.
No podemos vivir solo de las oraciones que otros hagan por nosotros. Tenemos que orar nosotros. ¿Cuántos oran en su casa? Tenemos que orar nosotros. Amén. Amén. Sí, yo voy a orar. Tenemos que orar nosotros. Tenemos que buscar el rostro del Señor en lo personal. Necesitamos nuestra propia comunión con el Señor. Dependemos del Señor. Necesitamos profundizar, echar raíces, cimientos en la palabra de Dios. Porque alguien que no echa raíces, cuando viene la prueba, let it go, se marcha. Hay un ejemplo buenísimo. No sé si alguna vez habéis visto las palmeras en medio de un huracán, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando viene un huracán y hay las palmeras tú las ves, y las ves que se menean para un lado y para el otro, pero no se desarraigan. Las palmeras permanecen porque sus raíces son más profundas que la altura que podemos ver nosotros con nuestros ojos. Es que la prueba, es que la dificultad, es que Dios no actúa de esa manera o de esta otra. Necesitamos profundizar. ¿Por qué no profundizamos? Muchas veces por pereza. Mira que tienes al lado y dile, no seas perezoso. Pero es verdad, en muchas ocasiones no profundizamos en Dios por pereza, somos flojos. La palabra de Dios también habla en relación a la pereza. Somos flojos en muchas ocasiones para las cosas de Dios. Hay gente que es floja en general, pero hay otros que son flojos solo para las cosas de Dios. Otra de las razones podría ser indisciplina. Muchas veces somos disciplinados para muchas cosas, pero no para lo que refiere a Dios. Oye, en nuestro trabajo como profesionales, pero en nuestra vida espiritual, en lo verdaderamente importante, no hay tanta disciplina. Queremos crecer y que haya cambios, queremos avanzar, pero no queremos disciplina. Más cosas, ¿por qué falta profundidad? A veces es falta de dominio propio, falta de decisión o falta de prioridades. A veces las cosas de Dios están para después. Cuando la palabra de Dios dice, cuando Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero es el Señor y se necesita decisión para profundizar, se necesita invertir tiempo para profundizar, se necesita esfuerzo también para profundizar. Y hay cristianos con una vida cristiana muy superficial. Por eso cuando viene la prueba, no aguantan. Yo creo que esto tomó un gran énfasis durante la pandemia. Una prueba para todos. La pandemia no hizo acepción de personas. Una prueba para todos. Y unos permanecieron firmes, otros no. Profundiza en la oración, profundiza en la palabra de Dios, profundiza en el consejo, profundiza en tu obediencia, profundiza en tu comunión con el cuerpo de Cristo, en el compartir. Qué increíble es poder estar hoy aquí. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio. Somos familia. La familia de la fe que nos regala el Señor, la vida de cuerpo. Esto es lo que necesita y lo que quiere y lo que está buscando todo el mundo allá afuera. Lo que pasa es que no lo saben. Profundiza en tus relaciones familiares, en el servicio a Dios, en el compromiso con Dios, en la fidelidad a Él, en tu relación con Él. Entonces hemos dicho dureza de corazón, superficialidad. En tercer lugar, afán, preocupación. Pero nunca nadie ha estado preocupado en la vida. ¿Alguien por aquí alguna vez preocupado por alguna circunstancia, por alguna situación? No, solo la hermana. De verdad. Hermana, luego hablamos. Si el enemigo no logra endurecer tu corazón, si no logra impedir que profundices, entonces trata de desviarte del propósito poniendo preocupaciones. Y además a veces las preocupaciones parece que son como los animales del arca, que entraban de dos en dos. Como que no vienen solas, vienen juntas de la mano. Y uno dice, con lo tranquilo que estaba yo. Y ahí vienen, sonríen, nos hacen así. Lucas capítulo 8, versículo 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Las preocupaciones, escucha bien esto, las preocupaciones nos adormecen. Es decir, nos sacan y nos distraen de lo verdaderamente importante. Las preocupaciones impiden el avance. Hoy estamos preocupados por cosas por las que quizá ni debiéramos preocuparnos, porque hay cosas ajenas a nosotros que no podemos cambiar, pero por andar preocupados por cosas que no podemos cambiar, descuidamos lo que sí debemos y podemos cambiar. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué no cambio? Sí, porque estás tratando de cambiar lo que no puedes cambiar. Pero mira hacia adentro, ¿qué en tu vida necesitas cambiar?
Estamos preocupados por muchas cosas que no necesariamente, no necesariamente son malas, pero nos impiden avanzar, nos roban el propósito. Las preocupaciones impiden que tomes tiempo para que tomes los cambios que necesitas hacer en tu vida. Por eso no te llenes de afanes, no te llenes de afanes. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra: por nada estéis afanosos. Me gusta mucho cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Es decir, si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Y el tiempo que inviertes en preocuparte, mejor inviértelo orando y entregándole al Señor tus preocupaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra propia vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. No está diciendo aquí que no seamos responsables, que dejes el trabajo y que vivas la vida retozando en el sofá. No, lo que dice es que nosotros, toda nuestra provisión, todo viene de Él. Todo procede de Él. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque nosotros hacemos la parte que nos corresponde, pero el Señor es el proveedor por excelencia. Él tiene cuidado de nosotros. Más bien, escuchemos hoy su voz para ser responsables y enfocar el tiro en cambiar lo que sabemos que Dios quiere y tiene que cambiar en nuestras vidas. A veces nos afanamos tanto por servir a Dios en lugar de adorarle. Y un día Dios le dio una lección a Marta y le dijo, Marta, tú estás afanada, estás preocupada, estás turbada con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Jesús dijo en Mateo 6:25, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Perdón, a su estatura un codo. Una estatura a su codo, por favor, no. A mí me hubiera encantado añadir codo a mi estatura, la verdad. Pero ¿quién podrá, por mucho que se afane? ¿Qué hay que hacer con el afán? ¿Cómo eliminarlo para poder crecer, que la palabra no sea infructuosa? Filipenses 4:6, fíjate lo que te estaba diciendo antes, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Cuántos le han dicho a Dios lo que necesitan? No se preocupen por nada. Oye, es práctico esto, ¿eh? No se preocupen por nada. No te preocupes. Qué gracioso el hombre. Que no me preocupe, dice. Espérate que te paso mis problemas. Pero es la palabra de Dios. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice, así, es decir, hay una premisa, ese así significa, esto es lo que tienes que hacer para. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos dejar a un lado los afanes? No nos preocupamos, oramos, le decimos lo que necesitamos y le damos gracias por lo que Él ha hecho. Porque si Él ya obró, si Él ya ha hecho, significa que Él lo va a seguir haciendo. Él nos sigue sosteniendo. Porque Dios es quien nos sostiene. Él nos sostiene. No preocuparse es una decisión que tenemos que tomar. Orar por todo es una disciplina que necesitamos poner en práctica. Decirle a Dios lo que necesitamos y confiar que Él nos puede proveer. Darle gracias a Dios es una actitud que necesitamos tomar por todo lo que el Señor ha hecho en el pasado. Si lo hizo ayer, Él tiene el poder para hacerlo también hoy. Y cuando hacemos eso, recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hoy no solo nos preocupamos por la comida y el vestido. Hoy nos preocupamos por muchas cosas más, ¿verdad? Hay gente que vive afanada y se olvida de cambiar de lo que necesita. Se olvida del avance del reino en su vida para avanzar en su vida espiritual. Hemos dicho dureza de corazón, superficialidad, preocupaciones, pero por otro lado está el engaño de las riquezas. Y Jesús habló específicamente del engaño de las riquezas y los placeres de este mundo. Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Engaño de las riquezas. ¿Cómo engañan las riquezas? Voy a preguntar algo. ¿Será pecado ser rico? ¿Alguien cree que es pecado ser rico? No. No es pecado ser rico o querer tener dinero. Pecado podría llegar a ser lo que, llegado el momento, hagan o dejen de hacer las riquezas contigo. ¿Tener dinero es pecado? El pecado es el amor al dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es amar el dinero. De hecho, yo creo firmemente en la palabra de Dios cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Dice: haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Cuando lees este versículo, cuando yo era un niño y leía el versículo, yo lo asociaba a que cuando yo me muera, el tener riquezas en el cielo, tener una mansión en el cielo. Yo digo, qué guay, tío. Ahora, eso pudiera ser verdad, pero tenemos que hacer tesoros en la eternidad, sí, pero no se refiere solamente a que cuando nos muramos disfrutemos de esos tesoros por la eternidad. Se refiere a que disfrutemos de esos tesoros cuando los necesitamos aquí en la tierra. Es decir, cuando tengo una necesidad, una circunstancia, algún evento difícil, yo tengo una provisión del cielo. Y no me preocupé por reunir esto, aquello, lo demás allá, sino simplemente me encargué de servir al Señor, de obedecer la palabra, de andar por donde debía andar, hacer mi parte para que el Señor hiciera la suya. Que luego cuando yo tengo una necesidad, el Señor se encarga. Es decir, mi mente no está puesta aquí, sino en lo eterno, en aquello que trasciende en el reino. Hagamos tesoros en el cielo. Cuando obedecemos a Dios, hacemos tesoros en el cielo. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, haces tesoros en el cielo. Cuando incluso renuncias a tesoros terrenales que te impiden tu comunión con Dios, para entrar en comunión con Dios, haces tesoros en el cielo. Por eso en el momento de la necesidad, pídele a Dios lo que necesitas. Para eso también necesitamos hacer tesoros en el cielo. El problema es cuando dejamos que las riquezas nos engañen. Que no te engañen las riquezas. Que no te engañen porque no miras al que tienes al lado y se lo dices. Que no te engañen las riquezas, hombre. Que no te engañen las riquezas. Que no te engañen las riquezas. Que no te engañen las riquezas o los bienes materiales. O que te vaya bien. Oye, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Oh, yo también, yo quiero que me vaya bien. Claro, por supuesto. El apóstol Juan le decía a su discípulo Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero sigue diciendo: para que tengas salud, así como prospera tu alma. No es malo avanzar en todas las cosas. Malo es cuando avanzamos, cuando somos prosperados, pero entonces nos alejamos de Dios, engañados por aquello que hemos recibido. Tampoco te dejes engañar, desde luego, por el evangelio barato de la prosperidad, ¿verdad? ¿Cómo engañan las riquezas? ¿Cómo engañan las riquezas? Haciéndote pensar que son necesarias. No necesitamos ser ricos, porque Dios suple todas nuestras necesidades. ¿Cómo engañan las riquezas? Haciéndote pensar que son más que suficientes. Tan suficientes, tan suficientes, que te hacen pensar que Dios no es necesario. ¿Sabías que la mayor parte de la gente que se aleja de Dios lo hace en los tiempos buenos, cuando están bien y están sanos? Normalmente nos acercamos a Dios cuando tenemos tormentas, pero la mayor parte de la gente que se aleja de Dios lo hace cuando todo está bien. Cuando hay una estabilidad económica, cuando todo, cuando ve esto, aquello, lo demás allá. Ahora sí, ahora déjame a mí. Y empiezan a vivir su vida como le da la gana. Estamos siendo probados cuando nos va bien. Si tú estás bien hoy, estás siendo probado, al igual que está siendo probado al que le está yendo mal. La diferencia es que al que le está yendo mal, le cala su situación y lo que dice es: Señor, ayúdame, te necesito. Clama. Algunos gritan en desesperación. Pero al que le está yendo bien, cuando clama, cuando grita. Todo está bien y ese es el engaño de las riquezas, hacernos pensar que todo está bien cuando podría no estar bien. Haciéndote pensar que no necesitas a Dios, llevándonos a la avaricia, quizá a la codicia, desviando nuestra atención de Dios para poner el corazón en las riquezas. Por eso el Salmo 62:10 dice: no pongas tu corazón en las riquezas. Por eso Proverbios 23:4 dice: no te afanes por las riquezas. Por eso Proverbios 23:5 dice: no pongas tus ojos en las riquezas. Por eso el Salmo 52 versículo 7 dice: no confíes en las riquezas. Por eso Proverbios 11:28 dice que el que confía en sus riquezas caerá.
Pero también dice Proverbios capítulo 22, versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. No dejes que los placeres y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra y esta no dé fruto. Y por último, falta de fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si tú recibes la palabra pero no hay fe, no producirá fruto. Y en realidad la palabra produce fe. Dice la palabra que dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahora, nosotros por la fe también recibimos la palabra. ¿Qué hace una persona que cree la palabra? Cuando la escucha, le pone atención, la atesora en su corazón, la retiene, sale de aquí y la pone por obra. Busca la forma de ponerla en práctica. Pero hay mucha gente que no pone en práctica la palabra porque no la cree. No, si yo creo la palabra, de verdad, la creo la palabra. Pasa que no la vivo. Tu forma de vivir revelará si realmente crees o no en la palabra. Porque al final tu forma de andar, tu testimonio hablará de lo que realmente crees y piensas. Pero hay mucha gente que no pone, dicen creer, pero no lo hacen. No hacen la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Aquí solo hay dos opciones. Si creo lo que dice la palabra y no hago lo que la palabra dice, ¿puedo estar siendo rebelde? Creo lo que dice la palabra, pero no la vivo. La primera opción es, soy rebelde, me rebelo. Y si digo que creo la palabra, pero no hago lo que la palabra dice, entonces en realidad no estoy creyendo. Hay dos opciones. O no la creo o soy rebelde. Porque el que cree, la vive. Y va a poner por obra la palabra. Entonces dice aquí claramente que para que haya cambios, para que fructifique la palabra, la enseñanza, el consejo, la escuchas, la recibes, le pones interés, la meditas, la retienes y al salir de aquí inmediatamente la pones en práctica lo que Dios te habló. Y para hacer eso se necesita creer en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la verdad. Necesitamos hacer un poco lo que las vacas hacen. No que te esté llamando vaca, pero ¿qué hacen las vacas? Las vacas rumian. ¿Sabéis lo que es rumiar? Eso es mugir, ¿no? Bueno, eso está bien. No, las vacas rumian. ¿Eso qué es? Comen, mastican, tragan y vuelve para arriba. Y otra vez siguen masticando, ¿verdad? Con todo el contenido, ¿verdad? Y lo siguen masticando, ¿verdad? Y vuelven a tragar y otra vez viene para arriba y qué rico, ¿verdad? ¿Alguien le ha pasado alguna vez? Con la palabra de Dios muchas veces tiene que ser así. Necesitamos masticar, digerir la palabra. Necesitamos que vuelva y volver a masticar y volver a digerir la palabra. Y necesitamos que y tragar y vivirla y que vuelva. Necesitamos rumiar. Pregunto, lo que estamos compartiendo hoy, ¿crees que es verdad? ¿Crees que la palabra de Dios es verdad? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? Ok. Eso es demostrado cuando salgamos de este lugar y lo pongamos por obra. Si no pensamos que creemos, pero no creemos, y la falta de fe impide que haya cambios en nuestra vida. Que Dios nos ayude a tener la fe suficiente en su palabra como para recibirla, retenerla, meditarla y actuar en consecuencia, fructificar de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Se entiende por qué a veces no cambiamos? ¿Se entiende por qué a veces no cambiamos? Porque hay una realidad. ¿Su reino transforma las vidas o no las transforma? Claro que sí, transforma. Su Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Pero a veces damos espacio a la dureza de corazón, a la superficialidad. Quizá los afanes, el engaño de las riquezas o quizá la falta de fe se abrió paso en nuestra vida. Pero el día de hoy estamos muy a tiempo para tomar buenas decisiones. Para eso venimos a la casa de Dios, para eso venimos también y nos congregamos, para ser edificados, para ser prevenidos, para ser concienciados. Quizá en el momento de ser concienciados a veces nos duele. A mí personalmente, muchas ocasiones cuando Dios me dice, Iván, a veces duele, porque uno no se daba cuenta. Qué bueno si te duele. ¿Cómo? Qué bueno si te duele de la palabra, pero por favor, no estoy siendo ni mucho menos masoquista, ¿verdad? Qué triste si pasamos por alto la palabra de Dios, pero qué bueno es cuando duele y cuando traspasa nuestras vidas. Qué bueno es ser concienciados. Quiera Dios
que todos los que estamos aquí tengamos un corazón para oír y para hacer lo que dice su palabra. Y mira, termino con este versículo, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice la palabra, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pregunto, ¿cuántos en este lugar anhelan ser transformados? Claro, la palabra del Señor nos está hablando de esto. Dice, mirando a cara descubierta. Cuando nosotros exponemos nuestra vida a la luz de la palabra, al final la palabra es como un espejo para el alma que nos revela nuestra condición. Y necesitamos ir a lo profundo, necesitamos que nuestro corazón sea sensible, necesitamos no dejar que el enemigo nos engañe, necesitamos poner nuestros ojos, nuestra mirada fija en aquel que es el autor y el consumador de la fe. ¿Y qué es lo que dice? Mirando al Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, Él es el que termina de hacer esa obra. Aquel que comienza la obra en nosotros es fiel en perfeccionarla, en completarla. Ahora, lo importante es que tú y yo pongamos por obra también su palabra. Que identifiquemos, que miremos hacia adentro. ¿Qué necesita ser transformado en nosotros? ¿Qué necesitas entregarle? ¿Qué necesitas llevar? La palabra de Dios dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque en muchas ocasiones lo que vivimos comienza aquí. Pensamientos que llevan o que definen de alguna forma acciones que definen de alguna forma mi forma de vivir. Por eso lo que dice Pablo en Romanos 12:2 es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una batalla, hay una guerra espiritual que es constante. Y el hecho de que tú seas o no consciente no te exime de esa batalla. A veces estamos tan liados con nuestras cosas, con nuestros rollos, con nuestros asuntos, que se nos va por completo. Y espérate. Es más, a veces puedes estar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y se genera ahí una discusión, un pleito, algo, tal. Y uno al final tiene que detenerse y decir, espérate, no le demos lugar al diablo tampoco. Porque hay una batalla espiritual que es constante. Antes el pastor Cristian dijo algo. El objetivo del enemigo en muchas ocasiones, ¿qué es? Las familias, los matrimonios. Bueno, incluso a nivel social y cultural estamos viendo cómo se está atacando de forma directa a las familias. La educación de los niños, que ahora, disculpadme que use la palabra y lo que voy a decir, pero con 3 años ya quieren enseñarles a cómo conocerse, cómo masturbarse, en qué cabeza cabe. Entonces, qué importante es que nosotros podamos realmente vivir lo que creemos para poder llevar su reino, pero que su reino sea extendido en nosotros. Esa batalla que es espiritual se libra en la mente. Por eso necesitamos que nuestra mente sea renovada. Es decir, yo necesito entender la palabra. Tiene que haber entendimiento, una mente abierta completamente a lo que Dios quiere, decirme. Porque cuando uno conoce al Señor, se da cuenta de que más allá de mi propia voluntad, que era la única que conocía hasta el momento, está la voluntad de Dios. Por eso termina diciendo ese versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y yo pregunto, ¿cuántos anhelan la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Cuántos anhelan sacar de sus vidas áreas de dureza? Quizá hay cosas en el corazón, hay cosas que están ahí, que están albergadas, pero uno necesita también estar expuesto, ser vulnerable, llegar delante de la presencia del Señor y decir, Señor, renuévame. Renueva mi entendimiento, renueva mi vida. Quiero morir a mí mismo. Me niego a mí mismo, muero a mi voluntad. Poco nos gusta morir. Qué precioso cuando recibimos una palabra de lo que el Señor hará. Qué precioso cuando recibimos palabras en relación a promesas que Él nos da. Y gloria a Dios, claro que sí. Pero poco nos gusta cuando la palabra nos llama a nosotros a hacer, a entregar, a rendir. Y el Señor me inquietaba tanto en este tiempo. Primero a mí. Y yo miraba hacia mí y decía, tengo tanto por hacer. Pero qué importante es que todos podamos caminar juntos en la misma dirección.
llevando su reino, pero que su reino transforme nuestras vidas. Si su reino no transforma nuestras vidas, ¿de qué reino podremos hablarle a otras personas que no lo han conocido? Es decir, la herramienta de apologética, de defensa de la fe y evangelística más grande que tú tienes es tu testimonio, lo que Dios ha hecho en ti. Claro, tú sales a la calle y hay gente que dice, hay gente en las iglesias, en todas, pasa en todas, que dicen, me da un poco de vergüenza evangelizar, hablar de Dios. Es que no me sé todos los versículos. Es que no tengo tanto conocimiento, no sé qué decir. Di lo que Jesús ha hecho en tu vida. Habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Deja que su reino transforme cada ápice, cada parte de tu ser, por pequeña que te parezca. Quizá necesitas morir a tu orgullo, quizá necesitas sacar inmundicia de tu vida. Cada uno conoce y cada uno sabe que necesita entregar. ¿Será que esta mañana juntos podemos rendir áreas de nuestra vida? De esto que tú miras para adentro y lo que dices es, hay cosas que yo necesito entregar. Y a la pregunta inicial, a través de su palabra le hemos dado respuesta. ¿Por qué no cambio? Pero creo de verdad. Creo en el poder de la palabra, creo en el poder del reino de Dios, creo en el poder de su Espíritu Santo que transforma incluso aquello que a nuestro criterio es intransformable. Pregunto, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Nada. Y eso es lo más impresionante del Dios que tenemos. Para Él no hay nada, nada imposible. Pero nosotros tenemos que caminar en la dirección que Él nos está marcando. Y yo estoy seguro de que como iglesia, como congregación, el Señor está sumergiendo a la iglesia en un tiempo nuevo donde el Señor va a manifestar su reino de una forma preciosa. Y la manifestación de su reino, cuando la palabra de Dios habla de la manifestación del reino, habla principalmente de varias cosas. Habla de salvación. ¿Cuántos anhelan que Badajoz sea salva? ¿Cuántos aquí tienen familiares que no han conocido al Señor aún? Yo creo que casi todos. Pero en el nombre de Jesús podemos orar por su salvación y vamos a ver salvación. Otra de las manifestaciones del reino son sanidades. Dicho por su propia palabra, ¿cuántos aquí necesitan ser sanos? En el nombre de Jesús hay sanidad. Pero en tercer lugar, también habla de libertad al oprimido. Es decir, áreas en nuestra vida donde probablemente no hemos dejado que el reino se establezca. Quizás han sido puertas abiertas, pero que en el nombre de Jesús declaramos son transformadas.